Casa Museo Remigio Crespo Toral. Lo que creo que he buscado contagiar, y hay que contagiar cuando se entra en una casa como estas, es que lo que se lee en un libro y de calidad tiene datos, pero lo que nosotros queremos transmitir a quien visita es vida. Y la vida solo se la puede transmitir cuando en cada detalle que tú encuentras está detrás una historia, está esta capacidad de maravillarle, de contarle, fíjate cómo faltó aquí, mírale cómo integraron, imagínate lo que significó bajar. No, bonito no dice nada. Nosotros no hemos de mostrar pirámides de Egipto, hemos de mostrar sentimiento en cada espacio del patrimonio, el que vivió y el que vivieron aquellos que lo rehicieron para que nosotros volvamos a vibrar con ello, volvamos a vivirlo, volvamos a enamorarnos de cada espacio de nuestra cuenca. Esta casa la he visitado desde hace muchos años y que cada vez que la visitaba tenía, por un lado, la nostalgia, por otro lado, la angustia de no poder hacer nada de algo que se estaba desbaratando. Algún rato salió en la prensa las partes que se había caído, y yo sentía que es como que se nos cae algo de nosotros. La Casa Museo Remigio Crespo Toral tiene una historia que se remonta al año de 1947, cuando mediante ordenanza municipal, el alcalde Luis Moreno Mora, un 3 de marzo del mismo año, permite la creación del museo que lleva este nombre. Pero fue hasta el año de 1967 donde este museo ocupa la casa en la que vivió el destacado poeta cuencano Remigio Crespo Toral. La casa forma parte del patrimonio cultural arquitectónico de la ciudad de Cuenca y se encuentra ubicado en el sector del barranco del río Tomebamba, una de las zonas centrales más bellas de la ciudad. La arquitectura de la casa obedece a una influencia del neoclásico francés, constituyendo este bien inmueble como una de las primeras muestras de este estilo en esta zona de la ciudad. Las salas históricas de la Casa Museo, con su mobiliario de época y diversas artes de inicios del siglo XX, conforman uno de los atractivos de este centro museográfico. Fotografías de la época construyen un marco visual sugerente que contextualiza parte de la historia de quienes habitaron esta centenaria casa. El pasar del tiempo y las intervenciones no adecuadas han hecho que el bien vaya opacándose al cotidiano vivir de los cuencanos. Un gran proyecto de restauración integral planificado en el año 2016 está en marcha. Este proyecto, a más de los niveles que actualmente está en uso, incorpora los otros niveles y pisos de la edificación patrimonial con la intervención arquitectónica y la restauración del inmueble en su estado original. El estado inicial del inmueble presenta un deterioro avanzado en las diferentes habitaciones y bienes de la Casa Museo. Paredes, papel tapiz, pisos y demás se encuentran en un avanzado deterioro. Varias habitaciones que no están abiertas al público presentan faltantes e intervenciones no adecuadas, cortes, rasgaduras y deterioro de los materiales. El deterioro en la casa es considerable. Ventanas y pisos han sido retirados en intervenciones anteriores y no fueron reemplazadas.
Intervenciones no adecuadas o no terminadas se han realizado en las habitaciones. Cartones, veladura y demás objetos que han sido colocados sobre el papel tapiz. En una intervención previa, las gradas del acceso al patio posterior en la parte baja del barranco han sido sustituidos por una rampa. La construcción de galpones convertidos en bodega en el patio posterior también han reducido el espacio del mismo. Cuando se inicia con el proceso de restauración de la Casa Museo, el arquitecto Fabián Orellana, principal ejecutor de la obra, convoca varias disciplinas que bajo su cargo ayudan a recuperar este acervo cultural de la ciudad de Cuenca. El proyecto plantea que el edificio se convierta en una casa museo con una accesibilidad para personas con capacidades especiales. Es así que el proyecto plantea la implementación de 2 ascensores, los mismos que estarán colocados, el uno con vista panorámica y el otro en el interior del edificio, de manera de que las personas con capacidades especiales puedan acceder a todos los locales de exposición del museo. Se está trabajando con las técnicas constructivas tradicionales, es así que los cielos rasos de barro estamos yendo a recuperarlos, nuevamente con un chaclado de carrizo y barro. Las terrazas estamos recuperando también el concepto original de su planificación. Son terrazas de ladrillo con tiras de madera. El museo es un bien patrimonial que se encuentra en el casco colonial de la ciudad de Cuenca, por lo que el proyecto contempla recuperar el inmueble lo más parecido a su original. Luego del proceso de contratación que se dio para la restauración del museo, se hizo una visita para conocer ya más a fondo todo lo que involucra el proyecto en cada uno de sus ambientes. Se hizo un recorrido integral del edificio. Luego se procedió a una codificación de acuerdo a los planos de proyecto para identificar cada uno de los locales. Se vio la necesidad ya de programar por dónde se deberían iniciar los trabajos, puesto que el proyecto es integral. El inicio de la intervención del museo se realiza en la parte posterior del mismo, con el desmonte de sobrecubiertas que estaban colocadas en los 2 subsuelos que comunican la casa con el jardín posterior. Hemos comenzado nosotros a hacer la intervención desde el 3er subsuelo, 2º subsuelo, y en las plantas superiores estamos trabajando todo lo que se refiere a nivel estructural. La programación está avanzando de acuerdo al cronograma establecido. Estamos trabajando todo lo que se refiere a nivel estructural. Es la parte más complicada durante este proceso, que es toda la consolidación estructural de la edificación, en la parte netamente de restauración y en la parte nueva, que son la construcción de las terrazas del 2º subsuelo y del 1er subsuelo. Durante este proceso, se puede identificar algunos problemas extraexistentes en la fachada posterior de la edificación. Un desgaste de los materiales de construcción de la Casa Museo exigió un refuerzo de varias soleras del piso, lo que conllevó que se haga un apuntalamiento de la estructura para realizar los trabajos de refuerzo necesario. Luego del desarmado, se procede con el derrocamiento de mampostería y liberaciones de las terrazas que se encuentran en estado de demolición para dejar libre el espacio del subsuelo 3 e iniciar con los trabajos de cimentación y construcción de las nuevas columnas. Las terrazas mantendrán el concepto original de la edificación, por lo que se construyen nuevas columnas para las terrazas de ladrillo con vigas de madera. A este tiempo se introduce la tecnología y se coloca una carpeta asfáltica para evitar filtraciones.
La intervención en los bienes muebles patrimoniales pertenecientes a la edificación está a cargo del especialista en conservación y restauración Juan José Pérez, quien con su equipo técnico de bienes muebles conformado por restauradores, conservadores, técnicos y auxiliares, ejecutan los procesos de intervención en papel tapiz, mamparas, ventanas, gradas, libalaustres y demás accesorios de madera, como también en metales como latones y rejas, y procesos con tierra para la recuperación de revoques, empañetes, yesos, chimenea y fachadas de mármol, todo dentro del marco de la propuesta y términos de referencia de los estudios previos. Nosotros vamos a conservar en este momento lo principal, el papel tapiz, en algunas de las salas de aquí del museo, luego también los cielos rasos de latón que son decorativos, mamparas de madera, todo lo que es carpintería, y luego también los elementos decorativos, base de yesería que tenemos presentes también en el museo. Los procesos que estamos llevando a cabo tuvieron intervenciones anteriores, las cuales tenemos que irlas corrigiendo, porque en años pasados pues, se hicieron aplicaciones de materiales y que fueron antitécnicas, las cuales tenemos que irlas arreglando, que es ya la evidencia de todos estos procesos anteriores también. En una secuencia fotográfica se puede observar el montaje del taller móvil que fue adaptado en una de las bodegas del patio posterior donde se inició con los trabajos de restauración. La importancia de este taller móvil está en la capacidad de ser trasladado in situ a las diferentes áreas dentro del mismo espacio dependiendo de la necesidad, y así evitando el traslado de los bienes fuera del inmueble patrimonial. Mientras se desarrolla el trabajo de creación de soleras, se inicia la limpieza superficial del papel tapiz y cielos rasos. Para este proceso primero se realiza una limpieza superficial de los papeles tapices mediante la extracción con cerdas finas y gruesas para proseguir con la aspiración de polvos. El desmonte del papel tapiz y el cielo raso se desarrolla mediante un proceso de protección con una técnica de doble adhesión de papel orgánico mediante la impregnación de carboximetilcelulosa disuelta en agua destilada, ambos pH neutro. Una vez terminada la colocación del papel orgánico y comprobado que esté adherido al papel tapiz, se lleva a cabo el retiro del papel de la pared aplicando de forma controlada vapor artificial y enrollando el papel tapiz en tubos de PVC forrados con tela tipo pellón. El proceso de desmontaje es lento y muy cuidadoso. En promedio se desmonta 10 centímetros cuadrados por cada hora. El transporte y almacenaje se lo realiza en las estanterías construidas en los diferentes espacios del inmueble donde funcionó el taller. Este mismo proceso se efectúa en todas las habitaciones que se encuentran en los diferentes subsuelos, donde es necesario desmontar el papel tapiz para su limpieza y trabajo de reinjerción en taller. Este proceso se utiliza para intervenir en el cielo raso, en donde se utilizó la misma técnica para proteger y mantener los artes decorativos que están en el mismo. Ya que el cielo raso está hecho con una mezcla de lodos y adherido a un tendido de carrizo, es necesario realizar cortes para separarlo del contenedor. Seguidamente, se procede al traslado para su intervención y conservación en el taller, para finalmente ser colocado en un nuevo contenedor.
A 60 días de iniciada la intervención, el avance va según el cronograma. El estudio estructural demanda que se coloquen llaves de madera en varios muros de la casa, por lo que se ha procedido con el retiro de partes del revoque y el pañete, para colocar tablones de madera que van prensados entre sí. El trabajo de intervención de la cubierta, con lo que se ha procedido con la impermeabilización de los techos con materiales nuevos y recuperando la teja original del inmueble. Los nuevos canales de recolección y de desalojo de aguas lluvias son creados a medida por artesanos cuencanos. La batería de baño se instaló en el subsuelo 1, donde se recupera el muro a su estado original y se utilizó una técnica de mampostería sobrepuesta no adherida a los muros de adobe. El área de servicios higiénicos está dividido por una batería de hombres, una batería de mujeres y una batería para personas con capacidades especiales. La recuperación de las vigas de madera que han sido tratadas están listas. La colocación de las tiras de madera se han realizado dejando listas las diferentes habitaciones para la colocación de los pisos de chanul. En este piso tenemos un grave problema de que la madera no estuvo con los porcentajes de humedad adecuados. Ustedes podrán observar la separación que existe entre cada una de las piezas de madera, colocándoles unas chislatas de manera que esos espacios se vayan perdiendo sin tener que retirar la madera. Ese es un trabajo que lo estamos haciendo en sitio para recuperar también la madera existente. Los elevadores son colocados de acuerdo a las especificaciones de los términos de referencia para facilitar el acceso a personas con discapacidad. Para la colocación del elevador en la parte inferior de la edificación, se realiza la internación de las partes de manera manual para evitar daños en la estructura del edificio. Se interviene con la creación y adecuación de un socavón que permite colocar la estructura necesaria para el elevador. La limpieza mecánica abrasiva en seco se lleva a cabo dependiendo del bien a ser intervenido. La intervención del papel tapiz se la realiza mediante la abrasión con algodón, goma blanca pulverulenta o barra y el raspado con hojas de bisturí finas y desgastadas. Luego de los procesos de limpieza física, se inicia con la limpieza química, para realizar la desacidificación, desoxidación. El papel tapiz que es tratado en taller pasa de un proceso de aplicación de metanol y etanol mediante impregnación y abrasión con hisopos de algodón en anverso, cuando aún están colocados en el contenedor. Posteriormente se retira el papel japonés que realiza la función de contenedor y por medio de la inmersión del papel en una tina con etanol se realiza la desacidificación. Inmediatamente se sumerge en una segunda tina que contiene agua destilada para realizar la inhibición de los materiales que no son parte del papel tapiz, para luego ejercer una limpieza de abrasión y retirar gomas y elementos extraños existentes, tanto en el anverso como en el reverso.
El desarrollo de la limpieza en mural y cielos rasos se lleva a cabo con una aplicación puntual de agua destilada y alcohol industrial en proporción de 50-50 del 100% de la mezcla de etanol y etanol mediante impregnación y abrasión con hisopos de algodón en el anverso y reverso. La limpieza química del mural y cielos rasos es ejecutada con la aplicación del ácido acético mediante impregnación y abrasión con papetas de algodón. Las maderas y los metales son limpiados utilizando la misma técnica de la aplicación puntual de agua destilada y alcohol industrial en proporción de 50-50 del 100% de la mezcla. La limpieza química en los metales se realiza de la misma técnica de impregnación y abrasión con la aplicación de ácido acético seguidamente de la aplicación de desoxidante mediante impregnación e inhibición con agua por medio de aspersión de mediana presión tanto en anverso y reverso. La intervención en el sitio del papel tapiz que no fue desmontado se realiza mediante una consolidación del contenedor, en este caso las paredes manteniendo la estructura original de la pared mediante la colocación de revoque y empañete, además de la colocación puntual del estucado para hacer más rígida la superficie previa a la colocación del injerto. De esta manera se realiza la consolidación profunda y de media carga de grietas y fisuras en muros y demás elementos de bareque, adobe y ladrillo. El sujetado de tiras de madera que fue cambiado y fumigado es colocado y se procede con el montaje del cielo raso, que se monta en un atormentado o enchacleado, que se reconstruye mediante las técnicas tradicionales de la época. También se hace la colocación de tela semisintética en el anverso de cada módulo con el fin de ejercer mayor adherencia al contenedor. Con un apuntalamiento utilizando acrílicos transparentes y gatas hidráulicas se hace la colocación de las diferentes piezas del cielo raso que fue retirado y tratado en taller. Para la unión de roturas del mural y cielos rasos se realiza una aplicación de revoque, empañete y empastado. Al empañete se le incluye un adhesivo semisintético para incrementar la adherencia, elasticidad y duración. Para los bienes metálicos como el cielo raso de latón, se realiza un proceso de reestructuración y cambio de piezas del enterado de madera para la sujeción de los latones y de igual manera un proceso de fumigación previo. Un proceso delicado es la reintegración de soporte para injertos, obturaciones y unión de roturas y cortes de papel tapiz. Se realiza con la adhesión de papel orgánico en las zonas faltantes. La superposición de varias hojas nos permite conseguir igualar el gramaje con el papel original. Utilizando una mezcla de carboximetilcelulosa como aglutinante, se procede con el pegado de los injertos colocándolos en los faltantes grandes tipo laguna y de hasta un diámetro aproximado de 3 centímetros en el frente y pasado 1 centímetro por el reverso del papel. Para evitar roturas y deterioro del papel, los menores a estas medidas serán injertados tan solo hasta los bordes naturales que deja el deterioro original del soporte. El tratamiento dado a las maderas es manteniendo y respetando las líneas originales, elaborando ensambles con madera de similares características, grado de higroscopio y textura. Para la recuperación de los bienes de madera se utilizó Fernán Sánchez y Laurel en la reposición de faltantes. Con la aplicación de las colas de alta resistencia para adhesión y el uso de prensas se logra la consolidación de los nuevos materiales. Para la reposición y consolidación de faltantes en los bienes metálicos, se usa y aplica masilla automotriz sobre un molde o corte exacto, para luego ser adherida al metal con la misma masilla. Una vez adherido, se procede con la recuperación de las formas para mantener la simetría de los diseños utilizando
microtaladros y puntas cónicas para el proceso. Luego de pasar el proceso de recuperación y restauración, los latones del techo son colocados y sujetados a las tiras de madera con tornillos cuyas cabezas se pintan de acuerdo al entorno cromático y llevando a cabo una revisión visual que permite el enderezado, masillado y acoplamiento de molduras y juntas. Los balcones de madera se encontraban en total deterioro y en unos casos fueron desmontados y embodegados. La edificación carecía de los mismos. Luego de un tratamiento a las maderas, el refuerzo e intervención de las bases, se procedió con la instalación de los nuevos balcones de madera, tanto con maderas recuperadas como con nuevas. Para mantener firmes los nuevos balcones, se utilizan unos refuerzos metálicos en las bases que van impernados para darle rigidez a cada uno de ellos. De igual forma, se procede con la recuperación de la grada de acceso del patio posterior, misma que se encontraba desarmada en una de las bodegas del museo. Maestros carpinteros y restauradores proceden con la recuperación de este bien, procediendo al armado e instalación de la misma. El jardín es un gran reto, ya que la condición especial para migrar y ser mirada desde la parte baja de la ciudad obliga a mantener el concepto de traspatio que tienen estas casas. Primero se realiza un muro para contener la parte superior del mismo. Se realizan caminerías para mantener el área verde natural y se conservan las diferentes clases de árboles que tiene el patio. Los muros que colindan con sus propiedades aledañas fueron derrocados y levantados nuevamente utilizando las técnicas tradicionales de construcción, manteniendo su esencia original, pero recuperado al 100% conjuntamente con su techado de teja. La parte más cercana a la edificación tendrá un tendido de madera que permitirá el libre caminar, junto a la flora del lugar y el acceso al elevador exterior. Al eliminarse la pared que separaba el bien de la calle, se propone una cerca que permita que los transeúntes admiren el inmueble. En la consolidación de las paredes se puso en práctica los métodos constructivos tradicionales para la reestructuración en las paredes de adobe. Se utilizó el mismo material para la recuperación de las paredes de bareque, además del hecho que en varias habitaciones se tuvo que realizar una consolidación completa con el cambio de las maderas internas para proseguir con la colocación del revoque nuevo y finalmente del empañete.
Los procesos de reintegración de la capa pictórica, la capa cromática y de las capas de tinturación se llevan a cabo bajo los criterios generales para elementos decorativos, monocromados y policromados. La reintegración de capa pictórica se aplica exclusivamente sobre los faltantes con técnicas gráficas definidas según el espacio y función. El uso de las diferentes técnicas de reintegración al punto de imitar las formas para conservar la simetría de algunas de las habitaciones y mostrar el paso del tiempo y los diferentes cambios de intervenciones que se dieron en otras épocas. Los colores que se usan son los generalizados de la obra o colores básicos, llegando al punto de imitar las formas con una reintegración ilusionista o mimética, utilizando los faltantes medianos y pequeños con conceptos figurativos, la técnica del puntillismo y los faltantes de conceptos lineal y planos. De esta manera se procedió a consolidar los faltantes medianos y pequeños de carácter figurativo utilizando la técnica del puntillismo. En cambio, en las lagunas con faltantes grandes se rellenó con el color de fondo, manteniendo la tonalidad predominante. En las figuras se mantiene el carácter mimético en un 80%. Esto con la visión de que se permita alcanzar la lectura gráfica y cromática completa del bien sin afección de su estética. En la consolidación del papel tapiz se hizo la aplicación manual de tierras de colores aglutinadas con consolidante 3, mediante el uso de pinceles de diferentes numeraciones, formas y grosores. La reintegración de capa pictórica se le ejecutó en el 100% del papel orgánico injertado y directamente del 1% del total intervenido, que corresponden a bordes y zonas puntuales de papel tapiz original. En mural y cielos rasos, la aplicación manual de tierras de colores aglutinadas con consolidante 3 fue aplicado con pinceles de diferentes formas y grosores para tener un resultado óptimo en la consolidación del bien. La consolidación de las maderas se desarrolla con la aplicación del tinte color miel y paraloid B72 al 2%. Aplicando ese producto mediante dispersión electromecánica de alta presión, lo que permite una pulverización homogénea sobre el bien intervenido. La capa de protección que se colocó en los diferentes bienes intervenidos han sido colocados según las características del mismo. Para el papel tapiz se usó paraloid B72 disuelto al 2% en Tinger, mediante aspersión electromecánica de alta presión sobre el anverso del papel. La aplicación de la protección de las maderas se realiza con cera microcristalina disuelta en aguarrás en pasta mediante la utilización de brochas y telas. El retiro de excesos se lo realiza mediante abrasión con tela tipo franela combinada y el uso de punzones en los agujeros de xilófagos. En el caso de las mamparas, en sus caras exteriores se utilizó la camate soluble en agua para evitar futuras craquelaturas y o desprendimientos. Cada uno de los productos de protección fueron preparados acorde a los materiales intervenidos y su ubicación espacial dentro del inmueble.
Casa Museo Remigio Crespo Toral.